Fin al Consejo Europeo. Esa fue la nueva medida lanzada por Rusia que desarticula los vínculos de Moscú con el viejo continente, en medio de la escalada de tensiones en torno al conflicto en Ucrania y la abrumadora crisis energética. El anuncio vino del propio presidente ruso, que declaró la promulgación de la ley que rige los tratados internacionales del Consejo de Europa con la nación euroasiática. ¿Podrá sobrevivir la comunidad sin Rusia? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Los noqueó. Eso es lo que ha hecho Rusia, que en su nueva estrategia aniquiló los vínculos con la Unión Europea, luego de poner fin a los tratados con el Consejo de la Comunidad. Esto tiene lugar en medio de la crisis energética, la escalada de tensiones en torno al conflicto en Ucrania y el envío de artefactos militares a Kiev por el bloque. La medida es lanzada por el propio presidente con la promulgación de la ley, que deja sin efecto los acuerdos del Consejo del Viejo Continente con respecto a Rusia, por lo que esta normativa ya es oficial. De esta forma, los convenios asociados a los tratados internacionales del Consejo de Europa dejarán de aplicarse a Rusia. Esto fue firmado recientemente por el jefe de Estado, avalado en el decreto presidencial. La noticia salió a la luz el 28 de febrero a través de una publicación en el portal oficial ruso de información jurídica que señala: debido a la terminación de la membresía de Rusia en el Consejo de Europa, se considerará que los siguientes tratados internacionales han dejado de aplicarse. El documento apunta a su efectividad con respecto a Rusia, vigente a partir de marzo del 2022. De acuerdo al texto, la ley aborda, en especial, a la Convención Europea de Derechos Humanos y el Convenio Europeo para la Represión a las Actividades Subversivas. De igual forma, incluye la Carta del Consejo de Europa. En este contexto también pierde en vigor el Convenio Europeo sobre la Represión de las Operaciones Subversivas, firmado en enero de 1997. El Estatuto del Consejo de Europa, vigente desde mayo de 1949. A esto se le suma la salida de Rusia del Acuerdo General sobre Privilegios e Inhumanidades en septiembre de 1949, la Carta Social Europea, modificada en mayo de 1996, así otros 12 protocolos. Pues luego de iniciado el conflicto en Europa del Este, la organización excluyó a Rusia de su seno, por lo que en respuesta, Moscú se retiró del Consejo de Europa, integrado por 47 naciones, entre ellas 28 miembros de la alianza, que se convirtieron en verdugos para el Kremlin. De esta forma, Moscú le dice chao a la organización constituida a raíz del Tratado de Londres de 1949 para la protección y la defensa de los derechos humanos en Europa, que se creó luego del segundo conflicto militar mundial. ¿Pero qué implica la salida de Rusia? El abandono de Moscú a las filas del Consejo significa que el país no cubrirá la parte del presupuesto comprometido para el 2022 y la salida de la Convención Europea de Derechos Humanos, la cual regula también el funcionamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, su instancia judicial. En este sentido, el Kremlin lanzó una contundente acusación a los miembros del bloque y de la Unión Europea. Los culpó de convertir a Ucrania en punta de lanza contra Rusia, convirtiéndose en un instrumento de su política antirrusa. Pero, ¿este paso de la alianza es nuevo? No. Este enfrentamiento contra Rusia se define como lógico del bloque, pues bajo presión de la potencia del norte trata de impedir a toda costa el surgimiento de un mundo multipolar, haciendo realidad las declaraciones de la ex canciller alemana sobre el conflicto en Europa del Este. De acuerdo con Merkel, los acuerdos de Minsk sirvieron para que el bloque ganara tiempo y fortaleciera las tropas ucranianas, vulnerando el tratado que incluía un alto a la línea de avanzada y la retirada del armamento pesado. De igual forma, estos tratados, firmados en el 2014 y 2015 por Moscú y Kiev, apuntaban al establecimiento de una zona de seguridad bajo la supervisión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Así fue como la alianza convirtió a Ucrania en el país idóneo para inclinar la balanza en la arena política a través de una salida militar a favor de los intereses de la potencia del norte y de las élites occidentales, los cuales desplegaron una ola de sanciones contra Rusia. En este contexto, las autoridades rusas anunciaron su decisión de retirarse del Consejo de Europa,
abandonando las filas por su propia voluntad, culpando a los países de la alianza responsables de romper el diálogo. Siguiendo esta línea, el vicepresidente de la Duma, Piotr Tolstoy, lo anunció ante la organización. Rusia se retira del Consejo de Europa, indicó el jefe de la delegación de Moscú ante la Asamblea Parlamentaria de la institución, en medio de otra discusión antirrusa del bloque. Esto podría ser otra falsa resolución rusofóbica, basada en conjeturas que nada tienen que ver con la realidad, acotó Tolstoy. Y como si no fuera suficiente, el vicepresidente de la Duma, a través de su canal Telegram, señaló: toda la responsabilidad de romper el diálogo con el Consejo de Europa recae en los países de la Alianza, donde además emitió sus argumentos. Todo este tiempo, los miembros del bloque han estado utilizando el tema de los derechos humanos para perseguir sus propios intereses geopolíticos. Se puede leer en la nota, que apunta además a la ola de sanciones establecidas por la potencia del norte y sus socios europeos. Debido a las políticas y sanciones sin precedentes sobre nuestro país, Rusia no planea pagar una contribución anual a esta organización, aseveró el vicetitular de la Duma, calificando la decisión del Kremlin de equilibrada y deliberada. Sin embargo, el vicepresidente no fue el único de la Duma que se refirió a la decisión tomada por Rusia. Por su parte, Leonid Slutsky, el jefe del Comité de Asuntos Internacionales, comentó: al salir del Consejo de Europa, el Kremlin se verá obligada a denunciar a la Convención Europea de Derechos Humanos. Slutsky afirmó que los derechos humanos seguirán siendo un eslabón importante en la Federación, pero el presidente ruso fue más allá. El mandatario criticó fuertemente al titular del Consejo Europeo, Charles Michel, y a los líderes europeos. El líder del Kremlin apuntó a la operación desplegada el pasado 14 de marzo por el ejército ucraniano, donde lanzaron un cohete contra los territorios en disputa. Este incidente provocó numerosas bajas de civiles. Sin embargo, la comunidad permaneció en total silencio. No obstante, los occidentales anuncian su nuevo traje de sanciones contra el Kremlin, valorado por más de 11.000 millones de euros sobre exportaciones e importaciones rusas. Sin embargo, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, afirmó: esta nueva ola solo demuestra que esta herramienta ha dejado de funcionar para Moscú, mientras Rusia le dice chao al Consejo Europeo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.